Bienvenidos, queridos amigos, a su programa El Valor de la Vida, aquí en La Voz de María, programa dedicado a profundizar sobre Dios, sobre la cultura de la vida y sobre la nueva era. El día de hoy vamos a tener un programa muy hermoso, muy lindo, porque tiene que ver con la época litúrgica que estamos viviendo y tenemos como gran invitada nuevamente a nuestra amiga Ana Galarza. Anita, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, bendecida por el Señor. Gracias, Tis, por esta invitación que nuevamente me haces a tu programa, que siempre yo con todo amor vengo a compartir lo que el Señor nos enseña en su santa palabra y lo que nos enseña a través del magisterio de la Santa Iglesia Católica. Así que bendecidas y con ánimos para compartir este momento con la palabra del Señor. Así es, muchas gracias por estar aquí y bueno, como siempre empezamos pues con una oración, te invito a compartir conmigo esta oración para que el Señor nos ilumine, ¿verdad? Para poder entender qué es lo que tú nos quieres decir. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Gracias, Señor Dios mío, por estar aquí reunidos en tu presencia. Gracias por los radioescuchas que quieren saber más de ti, conocer más tu palabra. Te pedimos que bendigas a Anita, que es un instrumento de tu amor, un instrumento del Evangelio también, y que bendigas a cada radioescucha para que pueda abrir su corazón, su mente y su ser para comprender espiritualmente lo que tú nos quieres decir a través de ella. Muchas gracias y te pedimos que estemos también siempre con la compañía de nuestra Virgencita María hasta el final del programa y que nos acompañe también después por el resto del día. Amén. Amén, Anita. Amén. Entonces estamos en la compañía de Diosito y de la Virgen María. Entonces, ahora sí te doy la palabra. Cuéntanos esto del Domingo de Ramos, ¿qué es esta celebración? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que se celebra? ¿Por qué nos bendicen los ramitos? ¿De dónde viene todo eso? ¿Y por qué tenemos que comprender todo eso? O sea, ¿por qué hay que comprenderlo? Perfecto, sí, esto que viene, este punto de vista o esta cosa que estás diciendo es algo importantísimo porque nosotros los cristianos católicos debemos entrar más en las escrituras y comprender todo lo que el Señor hizo sacando primero al pueblo de Israel de Egipto y después con nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento hay muchos símbolos, signos, prefiguras de lo que Cristo haría perfectamente y que le daría el sentido pleno a nuestra salvación. Entonces es muy importante adentrarnos dentro de las Escrituras para comprender estos signos que aquí Beatriz nos mencionó las palmas y hay algunos signos aquí en el Domingo de Ramos. Entonces lo primero que quería comentar es que el Domingo de Ramos, el día domingo, es como empieza, es el día donde empieza la Semana Mayor, donde empieza la Semana Santa, la semana más importante del calendario litúrgico y que tiene la fiesta de las fiestas, como decía San Juan Pablo II, como nos dice la doctrina de la Iglesia, que es la fiesta más grande que nosotros vamos a celebrar, que es la resurrección de Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vamos a encontrar algunas cosas que nos van a preparar en el Domingo de Ramos, es viernes y sábado, por todo lo alto, la Pascua de Resurrección de nuestro Señor. Entonces aquí en el Domingo de Ramos vamos a señalar que se va a leer el Evangelio entero de según San Juan, la Pasión según San Juan. Tiene este componente, el Domingo de Ramos, digamos, de un poco de tristeza de todo lo que le pasó al Señor, ¿no es cierto? Porque fue algo muy fuerte, todo lo que le azotaron, le insultaron, le lanzaron escupitacos a la cara, ¿no? Y él entró como un manso cordero, como nos describe el profeta Isaías en el capítulo 53, y que él cargaba con nuestras culpas y nuestros dolores, nos dice el profeta, ¿no? Y que el Señor está en este relato que nos vamos a leer en el San Juan, toda esta parte, pero que en el Domingo de Ramos le pone también el sentido triunfal
porque el Mesías, nuestro Dios, nuestro Salvador, hizo la salvación para nosotros, la humanidad, a través de estos dos símbolos. Primero, como decía un poco, la amargura, la tristeza, ¿no? Pero que nunca va sola, el sufrimiento nunca va a ir deslindado, visto en la resurrección. Entonces, esos dos componentes van a ser fuente principal para la celebración del Domingo de Ramos. ¿Qué pasaba el domingo? Primero tenemos que conocer, como digo, un poco las escrituras, adentrarnos. En los evangelios nos nombran de 3 a 4 veces las veces que los discípulos y la gente que seguía al Señor, porque fueron sanados, liberados, porque el Señor les predicó, ya les seguían y le querían proclamar a nuestro Señor Rey, y Él no permitió hasta el día que Él eligió, Domingo de Ramos. Ya Él elige este día con estos signos concretos que Él manda a preparar para, como se llama el Domingo de Ramos, es la entrada triunfal del Señor, de Cristo, el Mesías, a la ciudad de Jerusalén, o la ciudad de David, su padre. Vamos a ver qué significa todo esto, y nosotros entonces vamos a contemplar a nuestro Señor Jesucristo subiendo a Jerusalén desde Betania, donde ya le seguía la multitud incluso antes de llegar a Jerusalén. Y vamos a contemplar a nuestro Señor Jesucristo sabiendo, nos dice el relato, por ejemplo, que está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, sabiendo que Él iba a padecer, que iba a entregar su vida por nosotros. Por eso tiene estos dos componentes de esta entrada, que es triunfal y de rey. Ya vamos a ver todos los signos. Mientras Él estaba entrando, dice la tradición, por una de las 8 puertas de la ciudad de Jerusalén, que posiblemente era la puerta hermosa o la puerta dorada, una de las dos. En ese mismo día, domingo, entraban las ovejas a Jerusalén para ser sacrificadas. Él entraba entonces como rey, pero también como cordero de Dios que iba al degüello. Y ahí también entraban los corderos, animalitos, imagínense, y entraban al mismo tiempo en Jerusalén. Los corderos iban a estar entrando al templo para ahí ser, en un proceso de lunes, martes y miércoles, ser revisadas si los corderos eran propicios para el sacrificio según las leyes que Dios en el Éxodo capítulo 12 ponía de cómo debía ser el cordero para el sacrificio. Y tenía que ser sin mancha. ¿Eso qué significa para nosotros espiritualmente? Ya ellos revisaban al animalito, ¿no? Pero para nosotros sin mancha, inmaculado. El Señor Jesús iba a cumplir en él todos estos signos, sin defecto, más que Cristo, sin defecto, sin pecado, el perfecto, ¿no es cierto? Y tenía que ser menor de un año. ¿Qué significaba menor de un año? Que eran los corderitos. Los mayores de un año ya se les llama ovejas, eran corderitos por mansos y humildes. Imagínense, el Señor estaba entrando al mismo tiempo con estas 3 características a pasar el lunes de la Semana Santa, el martes de la Semana Santa, miércoles de la Semana Santa. Él entró al templo justamente para ser revisado, porque ustedes recordarán que en el templo y en las prédicas que él tuvo en el templo, que él empezó a votar, ¿no es cierto?, los mercaderes del templo de Dios, siempre fue preguntado y siempre fue exhortado por los fariseos, por los sacerdotes de ese tiempo, de por qué él hacía eso y por qué él era capaz de decir y recibir la gloria que recibió el día del Domingo de Ramos. Entonces él estaba examinado también, y los sacerdotes de ese tiempo, así como decían, sí, este cordero animalito era digno, también los sacerdotes de ese tiempo dijeron, él es digno, él es reo de condena, de subir a la cruz y ser ahí muerto. Imagínense, queridos hermanos, ¿no? Entonces todo esto
nos prepara a nosotros a entrar con Cristo el domingo como nuestro Rey. Primero nosotros tenemos que irnos entonces al Génesis en el capítulo 49, porque ahí está el motivo por el cual nuestro Rey entra a Jerusalén. ¿Qué hace Cristo entrando de esa forma que ya vamos a leer en el Evangelio de San Lucas? ¿Qué es lo que va a hacer en la ciudad del gran Rey, la ciudad de Jerusalén? Estamos en el capítulo 49, donde Jacob, hijo de Isaac, ¿no? Él bendice a sus 12 hijos, de donde saldrán las 12 tribus de Israel. Y le da una bendición muy misteriosa y muy profética que la iglesia la aplica a nuestro Señor Jesucristo. Le da a su hijo y Judá, cuando se reparten las tierras, que venga al que le pertenece el bastón de mando, ¿ya? ¿Y qué señales da aquí de a quién le pertenece el bastón de mandos? Dice aquí, al que le harán homenaje los pueblos, al que ata a la vid su borrico y a la cepa de pollino su asna. Está hablando ya del burrito y del asna con que entra nuestro Señor. Por aquí hay un detalle hermoso e importantísimo, queridos hermanos, que dice el que ata el borrico a la vid, ¿ya? La vid, ¿qué es para nosotros? ¿Qué es ya aplicado a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es? ¿Qué dice la vida? O sea, es la vida. La vid es el fruto, ¿no es cierto?, de la uva, de donde sale la sangre del Señor, ¿no es cierto? Él utilizó la vid, la uva, para transformarla en el cáliz de su sangre. Y dice, está atado. Por eso cuando Él entra, ¿ya? Cuando Él entra sentado en el burrito, como está atado con la vid, como nos dice esta profecía del Génesis, ¿ya? ¿Qué dice aquí? Esto es hermoso. El que lava en vino su túnica, el que lava en vino su túnica, vino, recordaremos, vid, sangre, el que lava su sangre en el manto con su sangre, ya entra el Señor como a coger ese bastón de manto que le corresponde a él, va a entrar a coger su reinado, pero entra subido en el burrito y simbólicamente su manto está empapado de sangre. ¿Qué les parece, queridos hermanos? Que está hablando ya anticipadamente de que Cristo el domingo entra triunfante, por lo que iba a conseguir esa victoria en la cruz hasta derramar su última gota de sangre. Entra con el manto empapado de sangre. Y esta figura tan hermosa encontramos también en el Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 13, donde ahí el Señor ya aparece con todo poder, como el santo, como el veraz, nos dice ahí la palabra. Y dice, viene montado en un caballo blanco con un manto empapado en sangre. Ahí vemos nuevamente. Y el nombre del que tiene el manto empapado en sangre es palabra de Dios, el veraz. ¿Qué les parece? Así está entrando el Señor entonces el domingo de Ramos, yendo a coger este bastón de mando que encontramos aquí. ¿Y qué más dice aquí? Tiene entonces el manto lleno de vino, dice aquí, y dice aquí, y en sangre de uvas su sayo, y es el de ojos. Estas son las señales que Jacob le daba a su hijo Judá de quién vendría en el futuro a coger el bastón de mando. Sí comprendemos, ¿no es cierto? El de ojos, esto es hermoso, rubicundos por el vino. ¿Ya? Rubicundos, color rubí, color sangre, color redención. Él entraba con los ojos llenos, resplandecientes de amor, porque nadie le quitó la vida a nuestro Señor, sino Él la entregó por amor, y por eso tenía encendidos los ojos cuando nos veía a nosotros, a cada uno de nosotros,
no solo los discípulos de ese tiempo, sino a los discípulos también de hoy, nos veía con esos ojos color rubí, esos ojos color sangre, esos ojos color redención. Nosotros, para comprender esto de la sangre, que posiblemente tengamos en nuestra cabecita una idea de... Vamos entonces ya a ir el evangelio para ir sacando todos estos detalles hermosísimos para nosotros el domingo que nos toca vivir ya este próximo domingo. El domingo de Ramos lo vivamos con toda la fuerza de los hijos de Dios, con toda la alegría de los hijos de Dios. Encontramos entonces en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, versículo 29 y siguientes, todo el relato de la entrada de Jesús a Jerusalén, pero voy a ir por el tiempo tomando solo ciertos versículos, pero después ustedes pueden ya completar toda la lectura. Entonces, como decíamos, Jesús estaba subiendo a Jerusalén y al aproximarse a Betfagé, que era un poblado que era a los pies de la ladera del Monte de los Olivos, dice aquí, envió a 2 de sus discípulos diciendo, id al pueblo que está enfrente, al entrar encontraréis un pollino atado. Un pollino es un burrito, un asno, también joven. ¿Y qué es este pollino? También este pollino, como es joven, nunca ha sido montado antes. Y esto también tiene un significado que ya vamos a compartir. Sobre el que no ha montado todavía ningún hombre, desatadlo y traedlo. Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatáis? Diréis esto, porque el Señor lo necesita, ¿ya? Aquí estamos viendo entonces la figura del burrito y que muchas personas, tal vez por esa falta de profundizar en las escrituras, creen que entró un burrito por sencillez, por humildad. Y este no es de ninguna forma el símbolo de sencillez que el humilde de los humildes toma como símbolo para entrar en esta entrada real a la ciudad de Jerusalén. El asno, nosotros encontramos esta profecía en Zacarías, en el capítulo 9, donde nosotros vamos a ver cómo ya el profeta Zacarías iba a anunciar que el rey Mesías entraba en un asno. ¿Por qué? Nosotros encontramos en la tradición de los reyes judíos, como por ejemplo podemos encontrar un ejemplo en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 33, cuando Salomón iba a ser el coronado como rey. ¿Cómo eran coronados? Pues precisamente entraban a la ciudad de Dios, a Jerusalén, montados en un burro. Entonces, es signo de realeza, de que iban a ser coronados como reyes. No es ese símbolo, como decía, de humildad, sino de rey. Aquí que nos dice Zacarías 9, dice, exulta sin freno Sión, grita alegría Jerusalén. Y ustedes saben que entra el Señor en medio de gritos de algarabía, de alegría, de gozo, proclamándole rey, ¿no? Se está cumpliendo esta profecía de Zacarías. Dice que viene a ti tu rey. Justo, 3 características de nuestro rey. Justo, victorioso y humilde, nos dice aquí la palabra. Las 3 características de rey, que entra, dice aquí, montado en un asno. Nos dice claramente aquí esta profecía, ¿ya? ¿Y qué dice aquí? Que él proclamará la paz a las naciones. Entonces aquí vemos el tema del asno, del burrito, donde también, como les mencionaba, en este ejemplo de cuando coronaron al rey Salomón, ¿qué sucedía? Pues ahí nos relata Primera Reyes capítulo 1, que el rey David, para pasarle su reinado, pedía a los leales del rey que lo acompañen en la procesión. ¿Quiénes acompañamos en la procesión del Domingo de Ramos? Los leales de Dios. ¿Y qué hacían los leales de Dios y que nos relatan? Entonces también aquí el Evangelio en Lucas 19 y que nos relata también en Mateo 21 y nos relata también en Marcos 11
son estos relatos de la entrada triunfal a nuestro Señor Jesucristo, que había la costumbre de, para que no sentado sobre el burrito desnudo, se le ponía los mantos de ¿quiénes? De los leales. Ponían los mantos de los leales en el burro y sobre eso se sentaba el rey, ¿ya? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo al entrar por rey? Él digamos, rechaza toda la boata. La boata es todos los accesorios que tiene un rey, corona, cetro, no sé, pues una montura hermosa con pedrerías. Él rechaza todo eso y entra solamente con los mantos de los leales. Y los padres de la iglesia nos dicen algo bellísimo, que como ustedes saben, ellos se van a lo profundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer es en la procesión que vayamos este domingo, queridos hermanos, es también como leales, diciendo al Señor, yo quiero ser fiel, yo quiero ser de tus leales, de tu reinado, yo te reconozco a ti como mi único rey. Y los padres dicen que el manto significa despojarse de mi manto para ponerle al rey sobre el burrito para que el rey se siente. Significa despojarnos de nuestra carnalidad. Eso nos dicen los padres de la iglesia. ¿Qué les parece en el manto? Entonces, el manto de los leales, el manto de los fieles, también está el despojarse del hombre viejo para entrar en Jerusalén, que también es símbolo de la nueva Jerusalén, al cual iremos todos algún día, cuando venga el Señor en su segunda venida, ¿no? También enojados con el hombre viejo. Entramos ya con ese signo que se realizará perfectamente el Viernes Santo, donde crucificaremos con Cristo también nuestro hombre viejo. Entonces, en este paso con los mantos puestos así, también donde hay mantos, cuando el Señor ya comienza a entrar entonces en Jerusalén, como decíamos, puerta hermosa o puerta dorada, también la gente que se unió a la procesión le ponían sus mantos en el piso para que vayan caminando sobre los mantos, con este sentido que los judíos conocían que era de los leales. ¿Qué les parece? Es una cosa hermosa que tenemos nosotros también aquí, que nos presenta la palabra para nosotros también unirnos espiritualmente en este día tan importante que celebra la Santa Iglesia Católica. Hermoso. ¿Qué dice aquí? Hermoso, ¿no? Hermoso. Dice Jesús, dice, y echando sus mantos sobre el pollino, hicieron montar a Jesús. Mientras él avanzaba, extendían los mantos en el camino, lo que les acabo de mencionar, ¿no? Cerca ya de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de discípulos, y aquí una característica que solo encontramos en el Evangelio de San Lucas, que dice, estaban llenos de alegría, se pusieron a alabar a Dios, a grandes voces, entrando, ¿no? El que entra en el Señor, paz en el cielo, gloria en los altares, gloria en las alturas, nos dice aquí la palabra de Dios. Nosotros podemos ver y encontrar aquí este tono, digamos, de celebración, este tono triunfal de la entrada de Jesús en Jerusalén. En Marcos 11:9, estamos viendo entonces esta alabanza con que entraba el rey Mesías a la ciudad de David, a la ciudad de Jerusalén, ¿ya? Y como prefigura también de cuando entrará el Señor con todos los gritos de todos los elegidos, de todos los tiempos, vestidos con las vestiduras blancas, dándole gloria y alabanza eternamente al Rey. Entonces también encontramos estas alabanzas en Marcos capítulo 11, versículo 9, que dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que viene de nuestro Padre David. Y dice aquí estas palabras que hemos escuchado, Hosana en las alturas, Hosana al Hijo de David. Y aquí nosotros tenemos que irnos nuevamente a la tradición de la palabra de Dios y encontramos que la fiesta judía, la segunda fiesta más importante después de Pascua, que es el Sukkot o fiesta de las enramadas, cuando ellos recordaban que vivieron en el desierto y hacían con
ramas de palmas, unos como, digamos, tolditos para habitar unos días de la fiesta. Y el séptimo día de esta fiesta se llamaba el Hoshana Rabbah. ¿Y qué hacían ellos? Cogían palmas en las manos, ahí vemos las palmas, cogían las palmas y decían Hoshana, Hoshana, y cantaban así con todo esta forma judía de alabar a Dios. ¿Y qué significaba el Hoshana? Osha significa salvación y Na significa ruego, Osana, salvación, ruego. ¿Qué le hacían entonces? ¿Qué le decimos a nuestro Señor? Te ruego que me salve, Señor, te ruego que me salve, Rey de Reyes, Señor de Señores. Es importante que nosotros también hagamos este Osana en esta procesión que estaremos el día domingo, ¿no? Este Hoshana Rabbah, esta fiesta donde se alzaban las voces también, y por eso los judíos que estaban en la multitud aclamándolo a Cristo como el Rey, lo estaban haciendo con conciencia y con los signos que ellos conocían. No, las palmas nosotros encontramos en el Levítico 23:40, que son una de las 4 ramas o sí de árboles que el Señor escogió para que sea alabado, que sean símbolos de la alegría, entre esas las palmas, y solo por ejemplo los sauces, los mirtos, no, que eran estas parte de estas 4 ramas. Me faltó aquí la sidra, ¿no? Estos 4 que están relatados aquí en la palabra de Dios, y la palma, según los padres de la iglesia, específicamente San Beda, el venerable gran padre de la iglesia, nos dice que la palma es el símbolo de los cristianos justos, de los cristianos que caminan por el camino del Señor, de los cristianos que han escogido ya al único Salvador que es nuestro Señor, al único Dios que es nuestro Señor Jesucristo, al que caminan bajo el reinado y bajo la ley de Dios. Entonces, cuando cojamos la palma, recordemos qué es esto y qué es símbolo de esa victoria que Cristo está haciendo y que está entrando en este burrito con el manto empapado en la sangre. Esto estamos viendo ya a grandes rasgos y estamos viendo rápidamente estos signos hermosísimos que vemos el día del domingo de Ramos. Entonces, como les decía hace un momento, es el principio de la Semana Santa. Nos trasladamos al lunes de la Semana Santa. No se llama, queridos hermanos, litúrgicamente hablando, para hablar con propiedad, no se llama lunes santo, martes santo, miércoles santos, como se le dice particularmente, se le dice lunes de la Semana Santa, no es feria todavía. Entonces, martes de la Semana Santa, miércoles, y el jueves sí es santo ya, porque es el inicio del Triduo Pascual. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en el Triduo Pascual? Nosotros vamos a ver aquí el misterio más grande de todos los misterios, y lo que el Señor hace aquí es darnos su cuerpo y su sangre para sellar un pacto eterno con su pueblo y para que el pueblo entre en la Pascua eterna. ¿Qué significa la palabra triduo? Rápidamente también para tener conocimiento, triduo es un tres días. ¿Cómo eran las celebraciones? Por ejemplo, si uno quería celebrar propiamente a San José, por poner un ejemplo, 3 días antes había una serie de oraciones para prepararse, o triduo a nuestro Señor, ¿no? Pero este triduo es diferente, no son 3 días, no es Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, sino es una solo misterio, una sola salvación, una sola celebración. Por eso no se da la bendición final el día de la institución de la cena, que se llama la cena vespertina del Señor, cuando inicia el triduo pascual propiamente. El jueves en la mañana no es todavía el triduo. ¿Qué se celebra en la mañana? Se celebra la institución del sacerdocio, que también fue dentro del marco de la última cena del Señor, y en la noche ya es propiamente la institución de la Sagrada Eucaristía, que va a empezar como una misa, pero no va a tener, recuerden, bendición, porque no termina, uno no puede saltarse estas partes del triduo pascual. Y recuerden también que el Viernes Santo no va a haber consagración, porque el Jueves Santo se va a guardar el cuerpo y la sangre del Señor para comulgar el Viernes Santo, y el viernes tampoco va a haber bendición final, porque es una sola
una sola celebración, nos dice la Santa Madre Iglesia, y entramos ahí en los días más sagrados y más santos. Yo voy a tomar el Evangelio de San Juan en el capítulo 13, donde aquí el Señor comienza con estas palabras que nos van un poco a ubicar qué vamos a vivir estos días y la importancia nuevamente de entrar nosotros a las Escrituras. Aquí, ¿qué nos dice entonces Juan 13:1? Antes de la fiesta de la Pascua. Entonces, ¿en qué fiesta se ubica la institución de la Eucaristía, la última cena del Señor, donde también está el lavatorio de los pies, como conocen, y está también que nos da el mandamiento nuevo, el mandamiento del amor y la institución del sacerdocio, como les decía? ¿En qué marco se pone el Señor en la fiesta de la Pascua? ¿Qué está celebrando la Pascua? Nos dice Lucas capítulo 2 que el Señor la Pascua, y por eso nosotros tenemos que, para comprender lo que el Señor iba a hacer en la última cena, nos toca irnos entonces al tiempo en que fue instituida la Pascua en el Éxodo, cuando por medio de Moisés Dios saca al pueblo de Egipto de la esclavitud. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Primero, antes de ir al Éxodo, en Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar, paso, Pascua, Pesaj en hebreo, paso, es un paso, le toma el sentido judío, no, en el sentido del pueblo que fue liberado de Egipto y que pasó el Mar Rojo para ser liberados, ese paso de la esclavitud a la liberación. En Cristo tiene ese paso un sentido mucho más profundo. ¿Qué dice aquí? Es hora de pasar. A veces estas palabras se nos van cuando leemos, ¿no es cierto? Y qué importantes que son. Pasar de este mundo, el mundo representa la esclavitud, ¿ya? Esclavitud, ¿en qué sentido? Del pecado, en la esclavitud que estaba el pueblo de Egipto. Pasar de este mundo al Padre, dice aquí, importantísimo. Pasar al Padre, ¿qué significa? Pasar a la voluntad del Padre, pasar según el Padre, pasar a la tierra prometida, la nueva tierra prometida que nos tiene preparado el Padre. Todo esto sucede, y lo que nos dice aquí la exégesis de la Biblia de Jerusalén, dice Cristo y nosotros con Él. Esto pasa, queridos hermanos, en la Pascua, y esto debe emocionarnos y alegrarnos. Cristo y nosotros con Él va a pasar de este mundo de cautiverio del pecado al Padre, la tierra prometida. Con esta Pascua, Cristo sustituye a la Pascua judía, pero lo hace dentro del marco de la Pascua judía. Entonces, por eso quería mencionar un poquito para que conozcamos cómo era la Pascua, para saber lo que el Señor estaba haciendo. Él estaba celebrando perfectamente cómo se celebraba una Pascua en ese tiempo. Ahora, que hay un detalle importante: la Pascua, la celebración de la cena, porque es una cena, un banquete, pero litúrgico, o sea que tiene un rito específico que ahora se hace en las casas, ¿no? Y en el tiempo del Señor también se hacía en las casas, y también se podían reunir en un lugar donde se reunían varias familias. Se lo hacía en la noche antes de la fiesta de la Pascua, y en el tiempo del Señor cayó sábado, la fiesta de la Pascua. Entonces, ¿cuándo iban a comer la Pascua los judíos? Recuerden que los corderos entraron para ser sacrificados. El sacerdote los sacrificaba en el templo el viernes, ¿ya? El viernes del día anterior de la Pascua. Cogía la sangre del cordero en las copas, le hacía el rociamiento. La familia se llevaba el cordero para comer en la cena pascual, y se llevaba la sangre para rociar las puertas, porque eso fue pedido de Dios al pueblo. Recordarán todo esto, ¿no? Y que él, aquí después comían el cordero,
que caía, como digo, ese día viernes, el día anterior era viernes noche. El viernes noche, una vez sacrificado el cordero, el viernes aproximadamente 3 de la tarde, comían ese cordero. ¿Y por qué Cristo come jueves? Porque Él iba a ser el cordero el día viernes que iba a entregar su vida. Y había una dispensa en que si no podía celebrar el día, o sea, porque para el judío empezaba el día la noche del día anterior, o sea, el viernes noche empezaba el día entero de la Pascua, ¿no es cierto? ¿Sí me explico? ¿Ya? Entonces, ¿por qué esta dispensa permitía que si tú no ibas a estar, podías celebrar el día anterior, o sea, el jueves noche, y por eso el Señor celebra el jueves noche? Pero como no había todavía sacrificado los corderos, porque el cordero se sacrificaba el viernes, ¿qué hubo en la cena del Señor? No hubo cordero. ¿Qué hubo? Que se permite hasta el día de hoy incluso que si no hay cordero, y que utilizan ahora porque ya no hay sacrificio del cordero, es un hueso de cordero en representación del cordero, porque aquí nos vamos a pasar del cordero animalito al cordero de Dios. Entonces, por eso Él celebra ese jueves, y como Él celebra nuevamente, manda a preparar a sus discípulos y le dicen, vayan al pueblo y sigan a un hombre que tiene un cántaro sobre los hombres, y donde Él vaya, entren ustedes y pregunten dónde está dispuesta la mesa que el Señor va a comer. Y Jesús les dice, y es un segundo piso. Ahí encontramos nosotros actualmente en el Monte Sión, en Jerusalén, el cenáculo que está justamente en el segundo piso, así como nos relata aquí la palabra de Dios. Entonces estaba el Señor, como digo, celebrando esta Pascua a la manera de los judíos, de nuestros hermanos mayores en la fe. Come la carne del cordero, si la llega a comer. El Señor no, porque como digo, no había sacrificado todavía, porque sacrificaban el viernes y Él come el jueves. Entonces el jueves no tiene, porque Él es el cordero. Que por eso les da de comer, este es mi cuerpo de cordero. El cordero que comen es el cuerpo y la sangre. Con esto me estoy adelantando un poquito a lo que vamos a comentar, ¿no? Pero esto es el sentido importante. Los demás judíos, por supuesto, comieron el viernes en la tarde, después de haber sacrificado los corderos, porque mientras que Cristo padecía en la cruz y moría en la cruz, eran sacrificados los corderos en el templo, ¿no? Entonces me voy a ir. No sé si Beatriz tienes algún comentario, alguna cosa que quieras estoy escuchándote muy atenta, Ya. De hecho, Benedicto XVI tiene un escrito sobre eso, sobre si Jesús comió o no comió cordero ese día. No me acuerdo el nombre del documento, pero es muy muy bonito. Sí, hay muchos, nosotros todos los detalles sabemos gracias a los padres de la iglesia, gracias justamente a los teólogos, a los estudiosos, a los santos padres que nos han ido dando estos detalles, y que bueno, que por el tiempo me voy a ir así rápidamente, pero esto es verdaderamente apasionante para uno que ama la Eucaristía, ¿no? Entonces, como les decíamos, está el símbolo del éxodo, del paso, ¿no? Del Pesaj, del pueblo de Israel, sacado de la esclavitud de Egipto, sacado del mundo, sacado del dominio de las tinieblas, ¿no? Para pasar, ¿qué es lo que pedía Dios? Para que el faraón les deje salir a su pueblo al desierto. El pedido de Dios era para que lo adoren. Para que lo adoren. Eso es nuestra Pascua, salir. Tenemos que también salir del faraón y de Egipto, que representan, como hemos hablado, al mundo y al demonio, para adorar verdaderamente a nuestro Dios, ¿no? Y ustedes deben conocer un poco la historia, porque no tenemos mucho tiempo para explicar la historia del capítulo. Pueden leer en el Éxodo capítulo 12 y después en el capítulo 14, ya cuando cruzan el Mar Rojo, ¿no? Entonces, ¿qué hace Dios para sacar? Ustedes conocen, manda las 10 plagas, y así logra que salga el pueblo, ya no solamente para adorar al desierto, sino definitivamente para vivir en el desierto por 40 años. Y ahí les da el manual, si se puede llamar, ya del Vayikra hebreo, el Levítico, que es el manual
de cómo adorar, y por eso es todos los capítulos que a veces nos perdemos un poquito nosotros católicos, todos los capítulos de cómo son los sacrificios, ¿no? Y cómo Cristo une todos los sacrificios de Levítico en el sacrificio de los sacrificios, que es la Santa Eucaristía, ¿no? Estamos en el libro del Éxodo, Shemot. Shemot significa el nombre, porque en el Éxodo Dios da y revela su nombre, ¿no? Estas son unas cosas que nos ayudan a vivir, como decía. ¿Cómo les dice entonces el día de la liberación? Es una noche, ¿ya? Y esto es muy importante, queridos hermanos, que el Señor pone muchas veces el telón de la oscuridad de la noche para mostrar la potencia de la luz de su acción salvadora, su obra salvadora sobre su pueblo. Entonces lo hace en una noche. ¿Y qué les pide? Que ellos, para ya salir de Egipto, marquen sus puertas justamente con la sangre del cordero. Les da las especificaciones que les comenté de cómo debe ser un cordero, y les dice que coman atados en la cintura un manto y que deben comer de pie. Y es parte de lo que es parte del rito de la Pascua que Cristo también estaba celebrando. La primera parte de la Pascua se la come de pie, en recuerdo de esto del Éxodo 12. Comen de pie a toda prisa y comen ahí, entre otras cosas, el cordero, comen el maror, que es una serie de hierbas amargas para recordar la amargura de la esclavitud, ¿no? Y comen, importantísimo, los panes ácimos. ¿Qué son un pan ácimo? Que es lo que nosotros usamos para la Santa Eucaristía. Es un pan sin levadura. La condición es que sea sin levadura, ¿no es cierto? Que para ustedes conocen que el Señor nos enseñó de la levadura de los fariseos, que se refería a cuando un hombre se alza, cuando un hombre se ensalza. Han visto que la masa crece con la levadura, ¿no? Por eso, sin levadura, pequeños, humildes, el pueblo humilde, en la noche, en apuro, comiendo hierbas amargas muy rápidamente para salir a la liberación de nuestro Señor. Esto encontramos, como digo, voy a hablar muy rápidamente, encontramos en el Éxodo capítulo 12. ¿Qué partes tiene la Pascua judía importantes? Tiene tres partes, que como digo, la primera parte, que en el tiempo del Señor se celebraba en cuartos separados, ¿ya? El primer cuarto era una mesa dispuesta para comer de pie. No es lo que nosotros vemos en el cuadro de la última cena, que ya está sentado. Esa es la tercera parte del proceso de la Pascua. La Pascua entonces se come hasta el tiempo del Señor, y se come ahora, aunque ahora ya parece que no diferencian los cuartos. Se come de pie y se come rápidamente, justamente las hierbas, todavía no el cordero, eso se come ya sentados en la cena, digamos, ¿no? Rápidamente toman una copa y hacen un kiddush. ¿Qué es un kiddush? Un bejá, que es una bendición sobre la copa. ¿Cómo empieza entonces la celebración judía, que es lo que hacía nuestro Señor en la última cena? Y que cómo empieza el lugar que ha sido preparado para celebrar la Pascua, que era la fiesta, que es la fiesta de las fiestas para los judíos, como nosotros la nueva Pascua también es la fiesta de las fiestas. Empiezan a oscuras, queridos hermanos, igual que nuestra vigilia pascual, ¿ya? Empieza a oscuras, y la mujer el que preside la Pascua prende las 2 velas para recordar, dicen aquí en los escritos del Midrash, del Talmud, para recordar que Dios en Génesis separó la luz de las tinieblas con su poder, para recordar que la luz de la gente es Cristo, que en este caso para nosotros, para ellos, la luz era la palabra misma de Dios que ilumina toda mente, y que ellos estaban a ser llamados a ser luz de las naciones. Entonces se enciende en una mesa donde está el que preside, encienden 2 velas. Todo esto nos va a recordar a la Santa Eucaristía, queridos hermanos. ¿Por qué les doy poco todos estos detalles?
porque muchas veces nosotros escuchamos las voces del mundo que dicen que los católicos nos inventamos estas cosas, y por eso estoy dándome el tiempo de explicar, aunque sea rápidamente, unos símbolos importantes de la Pascua que como celebraba nuestro Señor Jesucristo. Y se preguntarán, ¿por qué no leemos esto, por ejemplo, en los evangelios? Porque para un judío era lógico cómo se celebraba, porque celebraban toda la vida desde chiquito, por miles de años, por 800 años, ya en ese tiempo del Señor, ¿no? Ya sabían cómo se celebraba. Es como que ahora yo te diga a ti, hoy recé un rosario, ¿no? O te escriba, recé un rosario, pero no te voy a explicar, el rosario es, porque ya sabían. Entonces por eso no encontramos, y solo encontramos ciertos signos que el Señor específicamente toma dentro de la Pascua para usar esos signos, para convertirlos en su cuerpo y en su sangre, y firmar, como se puede decir, esta nueva alianza con su pueblo, ¿no? Entonces, como les decía, el que preside de la Pascua judía, que el que preside en este caso de la Cena del Señor era el Señor. ¿Quién preside normalmente en la mesa judía? Preside el más mayor, porque el más mayor conoce más, tiene más historias que contar, pero el más mayor cedía el presidir a un personaje importante, al más importante del lugar, y obviamente era nuestro Señor Jesucristo, y por eso sabemos que nuestro Señor presidió la cena, y por eso Él pudo tomar la copa y bendecir, ¿no? Propio del que preside la celebración de la Pascua. El que preside se ponía solamente así por otros signos hermosísimos, se ponía el talit, que era el manto de oración, que representaba que entraban, en el manto como que entraban en la presencia del Señor, y el talit tiene 4 cordones largos, y en cada cordón está amarrado 5 bolitas, 5 nudos. Los 4 cordones largos representan los 4 puntos cardinales, o sea, la creación, el mundo entero, y cada nudito representa la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, donde para los judíos está toda la ley de Dios. Entonces es todo el mundo creado, sometido a la ley de Dios. Qué bello, ¿no? Y con eso se ponían, y nosotros también vemos como el sacerdote que preside, que es el sacerdote, el que preside la cena, el banquete eucarístico, también se reviste con el alba, que también es como un manto blanco, digamos, donde ya se reviste en este caso con la santidad de Dios, con el reflejo poderoso de Cristo, con las virtudes de Cristo, con la santidad de Cristo. Ahí vamos a ver nosotros muchos símbolos que nos toca correr, como digo, hermosísimos, que nos ayudan a profundizar y a vivir con más emoción, digo yo, con más devoción, y sobre todo con la intención de profundizar más en los misterios de nuestro Señor Jesucristo y saber lo que Él hizo. Luego, entonces, el que preside, ¿no es cierto? También se pone el kiputz, que es este gorrito, como el solideo del Papa, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que es algo bellísimo, y significa para el Papa lo mismo, ¿ya? Esto de aquí significa que hasta aquí llego yo, y de aquí para acá es Dios mismo. Y es, me abajo, hasta aquí nomás, no te subas, no te alces. No, hasta aquí llego. El límite mío es bajo, humilde, y después está Dios todopoderoso, ¿no? Lo primero que hace es coger la copa, ¿no? La primera copa, hay 4 copas importantes durante la Pascua. Nosotros leemos solamente en el Evangelio de San Lucas 2 copas, y nos dice la tradición de la iglesia que Lucas sí puso por lo menos 2 copas para que diferenciemos ese paso del éxodo, del Pesaj, ¿no? De la Pascua judía a la Pascua de Cristo en la segunda copa, que está relatado en el libro del Evangelio de San Lucas. Habían 4 copas que fueron tomadas, este número de 4 copas del libro del Éxodo, capítulo 6 al 7, porque utiliza el Señor 4 verbos que cómo iba a sacar de la esclavitud al pueblo de Dios. Y estos 4 verbos son: yo les sacaré, yo les libraré, yo les redimiré
y yo les haré mi pueblo. Y en representación de estos 4 verbos, habían estas 4 copas en la celebración de la Pascua judía. En la primera copa es la copa de la bendición. De la copa de la bendición se hace esta bendición que se llama Kiddush en hebreo, y que dicen, les tengo que leer porque es algo hermoso, dice aquí, Baraj ata Adonai Eloheinu melech en hebreo, no, pero les leo en español, dice, bendito, oh Señor nuestro, Dios, Rey del universo, creador del fruto de la vid. ¿Les suena a ustedes esto? ¿No? Son las palabras exactas también de nuestra Eucaristía. Hay se llama así, baraj, una bendición. Y este baraj de los judíos siempre es ascendente. No es tanto que se busca que Dios te bendiga, descendente de Dios a ti, sino ascendente de Dios. Tú le bendices a Dios. Bendito seas, Rey del universo. Bendito seas tú, oh dueño, Señor nuestro. Bendito seas tú, Rey de reyes, Señor de señores. Esa bendición, ese baraj, empieza con un cáliz que, si ustedes pueden algún rato entrar y ver cómo son los cálices, son muy parecidos a nuestros cálices que utilizamos en la Santa Eucaristía. Es un cáliz que toda familia judía tiene para celebrar la Pascua, y que es muy especial y en muchas ocasiones es costoso, de oro. Y nosotros tenemos en la tradición de la Iglesia que el cáliz que utilizó nuestro Señor Jesucristo también era un cáliz de la familia donde él estuvo, que era muy valioso, muy hermoso. Ustedes pueden ver, si quieren entrar a ver, está en la ciudad de Valencia, en España. Ahí está la reliquia del cáliz que la tradición nos dice, incluso el Papa Benedicto celebró con ese cáliz. Solo perdón, Anita, tenemos 5 minutos, sí. Ya, sí, tenemos 5 minutos, nos toca correr un poquito, ¿no? ¿Qué nos dice entonces el Señor? Ya, Él toma, según el relato de Lucas, como les decía, tiene 2 copas, en otro solo habla de la una. ¿Cuál copa utiliza? La una de la bendición, la segunda de las plagas, para recordar las plagas, cómo salieron de Egipto, la tercera de la redención. El Señor coge la de la redención. Primero con la primera bendice, y con la tercera coge ya para convertir, ¿no?, ese vino en su sangre misma. Y dentro de todo lo que había en la mesa de la Pascua del judío, era unos 3 panes ácimos. Nosotros tenemos uno, ¿no es cierto? El que se va a consagrar, la hostia santa que se va a consagrar. Ellos tienen 3 que para nosotros la interpretación que damos ya los cristianos representan a la Trinidad misma. Y de los 3 panes se ponían, háganse cuenta, como un bolsillito blanco muy parecido a nuestro corporal, donde se pone ese pañuelo blanco donde se pone la presencia del Señor, ¿ya? Y que el de la mitad, que representa al Hijo, a Cristo, se lo escondía hasta el final de la celebración, que es cuando Cristo parte y reparte su pan, ya el pan pero ya convertido en su cuerpo. Estos 3 panes, el batzá se llama así, eran ácimos, sin levadura, igual que nuestra Santa Eucaristía, ¿no? Y nosotros vemos aquí cómo el Señor estaba en un orden perfecto, haciendo cada cosa en las 3 partes. ¿Cómo se llama el orden de la Pascua judía? Se llama Seder. ¿Y qué libro, digamos, litúrgico, como nosotros, el ritual romano para celebrar la Eucaristía? Ellos utilizan lo que se llama el Haggadah. El Haggadah estaba el relato de la liberación, salmos, aclamaciones, bendiciones, los kiddush sobre las copas, que iban la bendición sobre las copas, y estaba todo cantidad de cantos que se hacían y se hacen durante la celebración. Pero cuando Él toma este segundo pan que está en la mitad, ¿no es cierto?, y dice, este es mi cuerpo, cuando Él toma entonces esta tercera copa de la redención y convierte en su sangre misma, entonces ahí nosotros vemos cómo el Señor sella con su sangre la nueva alianza. Y nosotros, cristianos católicos,
tenemos que nosotros llenarnos de gozo y felicidad por nosotros ser llamados a la nueva alianza, por nosotros tener ese pacto, ese sello, que como nos dice el profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 31, la nueva alianza ya no fue escrita en las piedras de la ley, sino en nuestros corazones. Y el Señor, el Rey de la gloria, que entró victorioso, que entró su vida, entregó su vida en la cruz, se entrega primero en la última cena, nos entrega el memorial, nos entrega el memorial. Esto es importantísimo antes de terminar, porque el Señor dice, haced en memoria, pero memoria para nosotros católicos que no conocemos nada del Antiguo Testamento es un recuerdo, ¿no? Pero está hablando del sacrificio que está en el Levítico del memorial, ¿ya? ¿Y qué era el memorial? Es una realidad que cuando se hace presente, se realiza, se actualiza y tiene una eficacia para hoy. ¿Ya? Por eso la Pascua judía también es un memorial, se actualiza, ellos no están viviendo la historia, se actualiza y reciben las gracias de celebrar la Pascua ellos ese día que celebran. Lo mismo nuestro Señor dice, hacer esto en memoria perpetua, ¿no? Y ahí... Claro, no es que recordamos, sino que traemos a la actualidad el acto presente de la... presente, se actualiza, se dice, actualiza. ¿no? Se hace presente, no es un recordatorio, por eso el sacerdote actúa en persona Christi. Exactamente. Perfecto, sí, Anita. Los sacerdotes son extensión, ¿no? De el único sacerdote que es Cristo nuestro Señor. ¿Ya? Y por el tiempo le entrego la palabra a nuestra querida Tis, que ya le debe tocar terminar. Sí, terminamos, pues como siempre, muy agradecida. Pues, danos nomás en 30 segundos y nos despedimos. El radio escucha que quiere decir, bueno, yo no sabía muchas cosas, no sabía lo de la copa, no sabía lo de los judíos, que ellos pues se celebraban en 3 cuartos diferentes hasta llegar al último, no sabía lo del burrito, que, bueno, muchas cosas que aunque vamos a misa y las escuchamos, a veces no hacemos relación porque no tenemos conocimiento ni ligamos el Antiguo con el Nuevo Testamento. Entonces, unas citas bíblicas que puedan leer nuestros radioescuchas y con eso pues ya les tocará también a ellos seguir leyendo, formarse un poquito, pero ¿qué lecturas nos recomiendas? Bueno, para la parte del Domingo de Ramos, sí les di todas las lecturas, alcancé a leer algunos profetas, ¿no? Creo que si ustedes ponen nuevamente este video, pueden anotar esas citas, ¿no? Para esto de aquí yo les recomiendo leer, por supuesto, el Éxodo capítulo 6, donde están los nombres, lo que da el inicio, las 4 copas, estos 4 verbos que les comentaba, Éxodo 6, el Éxodo 12, que es la institución mismo de la Pascua, de cómo es, pero nosotros lo tenemos que Cristo, mirarlo de lo que el Señor hizo para poder nosotros comprender. De ahí hay detalles que uno de esto, de cómo es la Pascua judía, que nosotros encontramos justamente en la tradición de nuestros hermanos judíos, ¿no? Bueno, y ahí hay mucha bibliografía. Hay mucho. Entonces, Éxodo 6 que les estaba mencionando, las hierbas amargas, el maror, ¿no? Claro, el Éxodo 6 y Éxodo 12 en todo caso. Bueno, Éxodo, queridos Éxodo amigos. 12, el paso, Éxodo 14, ¿no? La entrega de la ley, Éxodo 20. Éxodo 6, 12, 14 y 20. Y con eso nos despedimos, Anita, ya no tenemos tiempo, pero queridos amigos, el otro programa que sigue vamos a terminar de ver lo que es el trío pascual, así que los invitamos para que nos sintonicen. Un abrazo, Anita. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. A vivir felices estas fiestas.